¿Quieren saber cuál es la verdadera cara del chavismo? Hoy aquí en el plató de Periodista Digital contamos con un español que ha hecho las Américas, con un leonés de pura cepa, con Horacio Guerra, empresario, productor de cine, propietario de dueño de medios de comunicación. Horacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital y bueno, pues por contarnos realmente una historia que de verdad que yo creo que va a calar y sobre todo va a quitarle la ceguera a mucha gente sobre lo que es el chavismo y sobre todo lo que es aquí, por ejemplo, el fenómeno de Podemos, que es la copia del chavismo venezolano aquí en España. Totalmente de acuerdo, y yo estoy muy interesado en que la gente aquí, en mi país, en España, puedan ver claro todo lo que está pasando en Venezuela y que lo quieren reproducir aquí, que eso es lo que me preocupa. Bueno, don Horacio, para ir situando, Horacio, pues me has dicho que no te trate de usted, sino que le trate, Claro. que te trate de tú, para situar un poquito a nuestros televidentes. Cuéntanos un poco cómo se produce tu viaje a Venezuela. Sí, a Venezuela yo hace 30 años aproximadamente tuve una oferta de un medio de comunicación que se llamaba Telecaribe, un canal muy curioso, cariñoso, que tenía un radio de acción fantástico, porque llegábamos a las islas del Caribe, a Aruba, Curazao, Bonaire, todas las Antillas y mucho, mucho territorio de Venezuela. Era de Miguel Ángel Contreras Laguado, que había sido gobernador de Caracas, y la base la teníamos en la isla de Margarita. Yo me metí a participar, fundamos una productora que se llamaba TV Mar y éramos socios de Telecaribe porque la producción básica, la emisión, digamos, la hacía Telecaribe, pero la producción la hacíamos nosotros y llegamos a unos programas fantásticos. Yo hacía 2 programas, uno todos los domingos desde las 8 a las 12 de la noche, que fue durante 15 años un programa líder, que por cierto se llamaba El Mundo de Horacio, porque hacía un poco lo que hace en la radio, lo que hacía en la radio Protagonistas. Y entonces, bueno, todo eso me hizo granjearme grandes amistades, porque y esto es algo que yo quiero dejar muy claro, es un país fantástico. Es un país con una riqueza natural impresionante, con una gente magnífica. Pero claro, llegan oportunistas políticos, sátrapas, que lo embaucan al pueblo y le prometen pues el oro y el moro. O sea, ese es el gran hándicap de los políticos. Claro, porque cuando estamos hablando de que llegaste a Venezuela, si los cálculos no me fallan, en matemáticas no soy muy bueno, sí, en el año 84, año 85, ¿no? Que 87. ¿Gobernaba ya, podría ser Carlos Andrés Pérez o Carlos Andrés Pérez, CAP, sí, como le conocía el acrónimo. Sí. Carlos Andrés Pérez era el que a mí me trató muy bien. Estos eran los famosos adecos, que tenían una onda, pues, un poco extraña, porque todos se protegían mucho, pero la verdad es que le daban al pueblo más de lo que le quitaban. Esa es la verdad. Bueno, en el año 87 estaba gobernando Carlos Andrés Pérez, y ya en el año 92, ya estaba allí, sí, ya empieza a surgir esta figura de Hugo Chávez, incluso un intento, un golpe de Estado que al final fue fallido. Fallido, claro. Yo estaba esa noche, ese día en Caracas, precisamente, y lo viví. Bueno, no le presté mucha atención, pero lo que sí noté es que el teniente coronel Hugo Chávez Frías sí pretendía hacerse con el control y no tenía prisa, que eso fue lo que noté. Y luego, pues años después, ya en unas elecciones, arrasa. Porque hay quien dice que también, que es cierto que intentan hacer ese paralelismo con lo que pasa en España, que cierto cabrío de la población con Partido Popular, Partido Socialista, lo que puede, digamos, llegar a dar es que alguien, pues por ese efecto momentáneo de una situación de crisis, de paro, sí,
pues que le dé por votar pues a una opción populista como en su momento fue la de Hugo Chávez en Venezuela. Exacto. Bueno, cuando Chávez entró por las elecciones, había tal grado de descontento, de hartazgo, que cualquiera que se presentara con una opción que les deleitara el oído, iba a salir. Yo me llamó mucho la atención porque salió mucha gente a votar que no iba porque querían amparar a Chávez. Gente que ahora son enemigos acérrimos del chavismo. Gente que ha sido, desde que se le descubrió la tostada, enemigos acérrimos. Pero en aquel momento era la única ventana abierta. ¿Y cuándo empiezan los problemas, digamos, ya los que usted tiene con respecto a los negocios, sobre todo al tema de las televisiones? Me comentaba, bueno, Sí. Estaba en Telecaribe, también tenía una emisora de un canal especial, yo creo que en deportes, TVO. ¿Cuándo empiezan esos problemas? Cuando el chavismo pues empieza ya a decir Sí. estos medios para nosotros. Eso es, exacto. Chávez tomó posesión en el 98, perdón, 98, efectivamente. 98, que fueron las elecciones, las ganó, y las ganó de verdad. Lo que no ha ganado han sido las otras. Todo el mundo sabe que las arreglan en Cuba, y las hacen en Cuba, y trucan todo en Cuba, porque son unos fenómenos estos cubanos. Entonces, a partir de tomar las riendas bien, que yo calculo que en el 92, 91, entonces él empieza, bueno, es famosísima la frase de Chávez visitando las calles de Caracas, y le enseñaban, pues aquí hay un medio de comunicación que funciona muy bien, exprópiese. Eso lo vieron aquí en España mucha gente, el exprópiese. ¿Por qué? Porque era tal la sed de venganza y la sed de poder manejar los medios, que era el enemigo principal que tenía el chavismo. Porque sin los medios ellos no podrían haber llegado a hacer lo que han hecho. Claro, no hay un solo canal ahora en televisión en Venezuela, ni nacional ni regional, que no sea o del gobierno, porque han hecho todos del gobierno, y los que no son del gobierno están manejados por gente muy afín al gobierno. Entonces, claro, la gente, lo que sí te digo es que en estos últimos días que yo he estado allí, el descontento contra Maduro pasa del 90%, pero de gente que eran chavistas, de las comunas, comunitarios. Yo en la calle he visto gente, los taxis, tomas el pulso por ellos, y entonces te das cuenta de que tienen al país en contra, pero claro, lo tienen con los militares. Ha habido un despropósito hace unos días, muy poco, 20 días, y es que a la gente le subió el sueldo, obligó a subir el sueldo un 10%, y a los militares le subió un 45%, pero con vigencia de ese mismo día, y a los otros vigencia 1 de enero. O sea, la gente particular, los civiles, están que braman con esa historia de una subida de un 45%. A los militares, que yo tengo amigos militares que son caballeros, gente muy correcta y tal, incluso que no están en el chavismo, aunque les hacen la vida imposible, pero les han regalado unas camionetas, unas Ford Explorer o bueno, magníficas camionetas que les han regalado a los sargentos, a los brigadas, a los tenientes y a gente de bajo rango, porque lo que quieren es tener la cúpula militar, el militar en general, bajo su tutela. O sea, de dónde proceden, con lo cual no querrán. Claro. Que venga otro militar a dar un golpe de estado a otro. Bueno, ya Chávez no, pero bueno, pues Maduro tampoco querrá. No, ellos están comprando a todo el mundo. Están comprando a todo el mundo. Y lo que tienen de problema es que hay 2 o 3 opositores, que por cierto, hay un opositor que es el creador del nombre de Podemos, que tiene un partido político que se llama Ismael García, que es un hombre que lo están cocinando para meterlo en la cárcel.
sembrándole cosas, lo que sea, pero van a por él. Y por María Corina Machado, una dirigente política que yo no conozco, pero que es una tipa con un valor increíble, y ya la están cocinando también para meterla en la cárcel. Y a Leopoldo López, que lo tienen en la cárcel y de una forma inhumana. La ONU ha pedido que le den la libertad porque lo tienen sin cargos. Entonces, ¿eso qué me lo explica? ¿Quién me lo explica? ¿La gente de Podemos de aquí? Evidentemente, porque incluso hasta la mujer de Leopoldo, que en varios medios de comunicación perdón, apareció exigiendo, pidiendo, casi rogándole a Pablo Iglesias que bueno, pues pidiese la liberación de Miriam Tintori. Tal, pues Pablo Iglesias desvió la cuestión, decía que ellos no tienen autoridad ni tienen competencia para solicitarle eso en este caso a Nicolás Maduro. Sí, para solicitar eso sí, no tendrán autoridad, pero sin embargo yo he visto en Venezuela, en Caracas, y yo coincidí con él en el aeropuerto, con un dirigente paisano mío, leonés también, de Izquierda Unida, Llamazares, en las Navidades del año pasado, creo que fue. ¿Y a qué fue Gaspar Llamazares? Pues hombre, a Venezuela el que va es por algo que se llama ayuda. Claro. ¿Dinero? Dinero, pues claro, porque el gobierno ha tenido tanto dinero hasta hace 5 meses, 6 meses, ha tenido tanto dinero que han regado el dinero. A mí me comentaron, yo no lo sé, y respeto mucho la línea de actuación del señor Pablo Iglesias, pero me comentaron que le habían dado un dinero a Pablo Iglesias también, me lo comentó gente de allí, gente de la política. Que además no era una propina precisamente esa cantidad, ¿no? No, una cantidad, me hablaron de varios millones, de 2 millones de dólares, o sea que para que tuviera comodidad para las elecciones. Para las pasadas, nos referimos a las pasadas elecciones europeas, ¿no? Exacto, yo no lo sé porque no lo vi, ni vi el cheque, pero vamos, todo es factible, porque allí desde el señor de Nicaragua hasta los hermanos Castro, hasta el Bebo Morales, por lo que van es por dinero y bueno, y Cristina Kirchner fue por dinero muchas veces. Claro, el dinero se lo mandaban con la maleta de los $800.000. Claro, si eso es que el venezolano se da cuenta de que el país, que es tan rico, puede repartir a todo el mundo, y entonces están pidiendo todo el día. Están pidiendo todo el día de muy diferentes tendencias, ¿eh? No me refiero a solamente gente que vaya de España, sino que gente que va de Sudamérica allí a pedir ayuda, claro. Y volviendo a centrar un poco la cuestión de los medios de comunicación, ¿a usted exactamente cuándo el gobierno venezolano, el gobierno de chavista, decide expropiar el medio en el cual está trabajando, que entiendo además que sería un medio pues que no le reiría las gracias, ¿no?, al Gorila Rojo? Exactamente. Lo que hicieron con el medio con el que yo trabajaba, con el que yo estaba, Telecaribe, que era un canal muy, muy agradable, de muy buen ambiente y con una gente de prensa fantástica. Entonces lo que hicieron fue vendérselo sí o sí a Tarek William Saab. Tarek William Saab era un ministro, se retiró un poquito para comprar los medios de comunicación, TVO, Televisión de Oriente, Telecaribe, TV Mar, y a los que estaban formando parte de los equipos del canal o de los canales, pues nos dejaron fuera completamente. Y por cierto, Horacio, ¿por qué cantidad le expropiaron esta televisión? Esa televisión creo que la expropiaron, la tasaron en $1.500.000, pero, y esto yo ya no lo sé a ciencia cierta, creo que les dieron $100.000. Sí, los tomas o los tomas. Y luego a usted personalmente, porque aparte de trabajar en esta televisión, también tenía usted una serie de negocios. Sí, bueno, una serie no, un negocio. ¿Un negocio? Tenía una discoteca con restaurante, y entonces nos sacaron de allí porque iban a hacer unas construcciones oficiales, y en una playa de Margarita teníamos un restaurante con discoteca y nos mandaron desalojar sí o sí, que habíamos comprado el traspaso. Sí. Y la cantidad que les dieron, que, irónicamente, muy generosa, ¿no? Sí, muy generosa, $150. Exacto.
Pero bueno, eso no importaba porque nos salíamos o nos sacaban. Entonces, Que no había otra. que no había. Y luego, claro, evidentemente, si con los medios pequeños, digamos no tan importantes, no tan grandes como pueden ser, pues por ejemplo, Globovisión o periódicos como El Universal Bueno, o El Nacional, pero por ejemplo, la compra de esos medios fue, bueno, sí. casi como dice otro, un atraco a mano armada, ¿no? Sí, claro. Bueno, la operación de Globovisión a todo Venezuela lo puso porque era un canal muy querido. La gente normal veía Globovisión para enterarse de lo que pasaba de verdad en el país. Y entonces de cuajo lo quieren comprar. Pero el dueño, que era un hombre muy poderoso, no lo quiso vender. Entonces lo apretaron a tal nivel que le obligaron a vendérselo a unos amigos de él. Y esos amigos eran adeptos al régimen y han hecho un canal que, si no es completamente del gobierno, está manejado por gente afín al gobierno y sobre todo, bueno, que te da 5 noticias, 3 son de crítica total a la situación capitalista y 2 un poco para darle el jaboncillo al gobierno, ¿no? Al gobierno, sí. Exacto. Pero Vladimir Villegas, hermano de un ministro, es el actual presidente de Globovisión. Pero lo de Globovisión ha clamado al cielo. Echaron de ahí a una periodista muy famosa en Venezuela, gallega, que era Carla Angola, Carla Angola Rodríguez, muy famosa en Venezuela, y Kiko Bautista, que tenían unos programas fantásticos que criticaban al gobierno como tienen que criticarlos cualquiera. Y entonces los echaron. Pero los echaron de una forma increíble. Y se han tenido que ir a vivir a Miami, ¿eh? O sea, porque no te puedes quedar allí. Y luego también el Nacional y... Lo del Nacional, ahí hay un trueque que yo no he entendido muy bien. Había un grupo español que querían comprarlo. Después, al final, mandaron a unos enviados especiales para hacer un estudio y al final no han llegado a un acuerdo, pero no con la parte del gobierno, que no tiene directamente nada que ver, sino con los principales propietarios, porque no les conseguían la libertad y el papel que necesitaban para sacar el periódico. Están jugando con la entrega de papel. Este periódico, El Nuevo País, que está aquí, para que lo vean nuestros, claro, es un periódico que claro, que sale con 2 hojas solamente. Sí, prácticamente es un periódico que lo vemos aquí. Esto. De 8, vamos, lo que sería prácticamente tendría que ser un cuadernillo en cualquier periódico nuestro aquí en España. Sí, sí, exacto. Antes tenía, pues era un periódico normal, y entonces les han empezado a quitar el papel, no les entregan papel porque no les dan dólares para comprar los papeles y el bolívar no lo quiere nadie. Fuera, me refiero. Entonces, pues no tienen papel y está vendiéndolo al mismo precio de 10 bolívares, pero con un cuerpo. Y aún así tener una venta impresionante, tremenda, ¿no? Porque es el único que se atreve, Rafael Poleo, que el director del diario vive en Miami y lo hace desde Miami, porque le hacían la vida imposible allí, con amenazas hasta de muerte y todo. Entonces, el periódico tiene una venta nacional y la gente colabora mucho porque lo siguen vendiendo con el precio de cualquiera de los otros, pero sin embargo, claro, sin materia. Pero es increíble. Y después lo que ha pasado, La Hora de la Isla de Margarita, que es de Samuel Robinson, que él es un periodista muy famoso, el negro Robinson, que vive gran parte del año en Palma de Mallorca, está casado con una mallorquí, y entonces pues también lo tienen muy, porque era adeco, lo tienen muy marcado. Y eso el gobierno tiene un ministerio de información que se dedica a chafar a todo el mundo. Lo raro que por ejemplo, un medio como como El Nuevo País,
que no haya sido todavía, digamos, que el Cer- gobierno no lo haya cerrado, no haya, digamos, incluso parado, que no haya papel para poder sacar este medio de comunicación? Porque desde Colombia le mandan papel. Le mandan papel. La transición de Cubazuela será a la española, porque el ministro, que es el que está tramitando todo eso, dicen que el día 8 de enero hay un acuerdo de Cuba con la Comunidad Europea, en el cual, no sé, entran muchas materias y muchas cosas que los venezolanos ni se enteran, ni se enteran. Yo tengo muy buenas amistades allí de gente muy buena y muy seria, y que me preguntan a mí ahora a ver qué es lo que está pasando con el Cubazuela, con el Cuba y Venezuela. Otro medio también cerrado, también controlado por el régimen venezolano, el Universal. El Universal. No es que lo controlen completamente, pero compran acciones y pasan a ser los primeros accionistas. Eso lo tienen en muchos. Y realmente esa no es una de las preocupaciones de los venezolanos. La preocupación principal es la violencia. Ajá. Es la violencia. Que eso los tiene a todos como locos, porque en Caracas hay 100 mínimo de asesinatos diarios. Para robar, para... Sí, simplemente cogerte unas simples zapatillas pero de claro, unos tenis. Bueno, unos tenis. Por unos tenis te matan en Venezuela más fácil que donde Lo sea. conozco porque en el 2004 yo estuve y nos decían que no salíamos del hotel solos. Claro. Directamente. Y No. te hablo del año 2004. Sí, Margarita, la verdad es que tenemos bastante más seguridad, pero nunca en los años que yo llevo allí, nunca habías visto un asesinato en Margarita. Y ha habido alguno pavoroso de una niñita que, bueno, prefiero no contarlo porque eso era denigrante y infrahumano. Pero ahora hay un promedio de, pues, un asesinato un día sí y otro no, o sea, 15 al mes en Margarita, que es una isla donde vivimos mucha gente de fuera y mucha gente de Venezuela que ha huido del continente de tierra firme y se ha ido a vivir a Margarita porque hay muchas urbanizaciones, tal, pero terminarán expropiándolas. Que por cierto, usted en Margarita en el año 2004-2005, bueno, no iba a decir sufrió un intento, sino que fue secuestrado e incluso estuvo a punto de ser usted vendido a las FARC colombianas. ¿Puede explicarnos un poquito esa historia? Es bastante truculenta. Es truculenta, sí. Yo ahora ya me río, pero yo tenía un negocio que se llamaba La Vinotinto, que era un restaurante con playa y tal. Bueno, entonces a mí entró un comando de 4 tipos, me metieron en una camioneta, me sacaron de la isla y me llevaron al Táchira, que es un estado fronterizo. Eso te hablo de 10 horas, 11 horas de camioneta, Y allí tenían un acuerdo con una persona de las FARC que compraban a personas que compraban para las FARC después traficar con ese secuestro. Pero yo tuve la suerte de que al tipo que estaba citado con los que me llevaban, lo mataron. Y entonces no pudo llevarse a cabo la realización del secuestro. O sea que por lo que nos cuenta es casi una táctica habitual esto de que las FARC compren personas, vengan de donde vengan. Sí, las FARC es lo que más ha perjudicado. Yo estoy muy de acuerdo con Álvaro Uribe en que yo con las FARC no hubiera negociado, pero Santos, en su derecho, está negociando con ellos porque prefiere llevar otra línea, pero ellos han hecho auténticas atrocidades. Hay desplazados. En Margarita, la colonia de colombianos es de 27.000 en Margarita, colombianos, gente fantástica alguna fantástica, porque hay gente muy buena en todos los países del mundo, en Colombia, en Venezuela, en España, en todos los lados, pero hay gente que son auténticos delincuentes y estos son los que manejan todo ese trueque.
Por cierto, antes me comentaba que este fundador o presidente, mejor dicho, de Podemos en Venezuela, Ismael García, me dijo que estaba a punto de entrar en la cárcel. ¿Pero por Sí, qué? sí. Pues es alguien que, digamos, ha decidido cambiar de bando, se ha vuelto muy crítico con el régimen venezolano. O sea, no tiene que ver este presidente de Podemos con el Podemos que conocemos aquí en España. No, no, para nada, para nada. Ismael García, junto con María Corina Machado y el que ya tienen en la cárcel a Leopoldo López, estos son señores que al gobierno les resultan muy incómodos, muy incómodos. Ismael manejaba gran parte de Globovisión y entonces le daba unos palos al gobierno, palos lógicos y palos reales. Y entonces el gobierno se lo quieren quitar de encima. Y en estos días de atrás, pues tuvo una visita a sus oficinas, visita entre comillas, Sí. visita a sus oficinas buscando papeles, buscando cosas que demuestren que es mentira, que él y María Corina estaban preparando un golpe de Estado, ¿no? O algo. No, un atentado a Maduro. Que coño, si va con 700.000 militares alrededor, es imposible. Eso no lo piensa nadie en Venezuela, ni lo creen, claro. Entonces, Ismael García es un hombre que estuvo con el gobierno una temporada de buen trato. Pero después, cuando se dio cuenta de lo que empezaban a hacer, de las ideas que tienen, de la nueva ley, el proyecto de... Bueno, sí, una ley que aquí también la tenemos para que la vean nuestros internautas, donde, por ejemplo, para que se hagan una idea, que esto supone también que querrán aplicarlo aquí en España, se llama Proyecto de Reforma Constitucional, Leyes Socialistas para Venezuela. Y donde, por ejemplo, leo textualmente, Sí. cosas como: se autoriza a las familias sin vivienda a que ocupen las denominadas segundas viviendas, Sí, comenzando por apartamentos y casas en playas, sí, incluyendo las zonas ubicadas en clubes, sí. finalizando luego con las ubicadas en zonas urbanas. Incluso dice, se obligará a los propietarios ocupantes de las viviendas principales que incluyan familias adicionales de 3 miembros por habitación. Exacto. Bueno, concretamente hay un paisano mío de Bembibre, que está aquí en España, que se llama José Blanco, que tenía una finca en Margarita preciosa. Y entonces un señor metió 50, 60 cabezas de ganado para pastar allí y todo iba normal. Pero de pronto empezó a meter cabezas de ganado, tiene 1.200 cabezas de ganado, y entonces, no contento con eso, en el INTI, Instituto Nacional de Tierras, ha conseguido la documentación falsificada, pero comprada, de la finca. Y este señor que está aquí en España se queda sin finca. O sea que, bueno, esto es uno de los ejemplos. Pero yo he visto... Bueno, es que hay varias, por ejemplo, en educación. Dice que se pueden eliminar pues materias como historia de Venezuela o geografía de Venezuela, Claro. que o bien serán adaptadas o bien, por ejemplo, sustituidas por materias que hablen del socialismo del siglo XXI. Del siglo XXI, bueno, ya con lo más... O el hecho, por ejemplo, de eliminar Internet a las personas naturales. Sí, o sea, que Internet lo va a controlar el gobierno. Medios de comunicación también los va a controlar Sí. el gobierno. Sí, bueno, pasa en Cuba. Pasa en Cuba. Y en Venezuela lo que tienen previsto es poner unos Sí, los cibercentros estos, donde el gobierno sea el que los maneje. Y claro, sabrá dónde cada uno por dónde navega. Por donde navega, claro. Bueno, ya con patria, socialismo, sí. Muerte. Bueno, o a título de chiste. Se prohibirá, por ejemplo, el uso de imágenes y artículos de influencia transculturizadora, imperialista en todas las entidades públicas. Sí, o sea, por sí. ejemplo, en Venezuela olvídense de Mickey Mouse o Santa Claus. Sí, claro, claro. No, es increíble lo que está sucediendo en Venezuela. Y a mí me tiene realmente preocupado. Yo no tengo nada en contra del señor Álvaro o Pablo Iglesias. No tengo nada en contra de él, me parece un político que lucha y allá él. Pero lo que la gente se tiene que dar cuenta es de que todo está basado en las mentiras de un sátrapa como era Chávez. Bueno,
en el aeropuerto de Maiquetía tienen 1000 carteles en las paredes que Chávez vive, Chávez vive, Chávez socialismo o patria. Pero por favor, pero si la gente lo que quiere allí es vivir tranquilo, que los venezolanos son los más tranquilos del mundo. Y entonces este señor quiere implantar aquí una serie de normas. Por favor, que la gente espabile, que todo es mentira, es una satrapía. Desde luego usted, ahora que acaba de venir, que acaba de regresar de Venezuela, que está aquí ahora en España, me imagino que usted se debe de hacer cruces, ¿no? Me hago cruces, no. Me tienen realmente, no preocupado, porque a mí la política no me importa ni me interesa. Pero realmente estoy preocupado que la gente de la calle pueda seguir las ideas de un señor como el tal Pablo Iglesias, que tienen que darse cuenta y analizarlo. Pero primero, hay cosas de allá que aquí no se pueden realizar nunca. Y si las pretenden imponer, serán unas cuestiones dictatoriales que, gracias a Dios, espero que en las próximas elecciones se alíen todos los partidos para que el Podemos no tenga un poder fuerte, porque es que no se dan cuenta. Yo mandaba a todos los españoles una semana a Venezuela. Señores, dense cuenta, no hay insumos en Venezuela. Yo, que he venido a España por unas consultas médicas y, por supuesto, a quedarme en el Bierzo, pero ¿cómo se puede? Yo llevo 2 meses sin tomar leche, que yo era un asiduo del vaso de leche por la noche, por costumbre de mi padre. Entonces, yo llevo 2 meses sin tomar leche porque no hay leche. Yo tenía que pedir a Colombia las inyectables para ponerme el Voltaren y el Coltrac que me ponía, porque no hay insumos. Me recetaron una inyección que la tuve que pedir a Colombia. No hay harina pan. Harina pan es como decir aquí que no hay pan en las panaderías, porque es una harina de maíz con la que hacen una especie de bocadillo que se llama arepa, que es riquísimo, y entonces no hay. Pero es que aún más, no hay papel higiénico. Hay unas colas, vas por las calles de las ciudades y hay colas de 4 o 5 manzanas para comprar, que después, claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Mucha gente no lo necesita, pero compran 10 paquetes de papel higiénico y después lo ves en las esquinas vendiéndolo, que se lo quitan de las manos. Claro, porque tienen que ir con el carnet de identidad, con la cédula de identidad, para comprarlo. Compran 10 paquetes, se guardan 2 o 3 o 4 rollos y el resto lo venden al 100% de lo como la ley de precios justos que ha sacado Maduro. O sea, el estilo de la cartilla de racionamiento que hubo en su momento aquí en España, pero todavía peor. Claro, pero como en aquella época la cartilla de racionamiento era civilizada. Pero es que ahora, para comprar en supermercados, en ciertos supermercados, tienes que poner el dedo para que salga la captahuellas. O sea que, pero es que no haya papel higiénico, no hay harina. No ha habido muchísimos días que no ha habido azúcar. Leche ni la ves. O sea, entonces, por favor, ¿cómo quieren implantar aquí un régimen que le antecede esta información? Pero además es que no es que lo diga yo, es que lo tienen ustedes en cualquier venezolano o en cualquier español que venga, que lo sabe y que lo puede decir. Por ejemplo, Horacio, ya para ir finalizando, con todo este tiempo que has estado allí, sobre todo en estos últimos tiempos donde, bueno, pues Monedero, Pablo Iglesias, todos estos líderes que, bueno, han ido cobrando aquí una importancia mediática tremenda, ahí también en Venezuela han aparecido en determinados medios. Además, de poco menos que se les hacía la ola, se les presentaban como asesores del chavismo. Sí, bueno, asesores, el chavismo. Había un señor que fue director general de la Marina Mercante que yo conocía, que estuvo de asesor de Chávez. Pero esos, en el momento en que entró Maduro, los cepilló a todos, los largó. Entonces, estos señores lo que hacen es avalar
al chavismo fuera de Venezuela. De forma que presentan al chavismo como una revolución de los pobres. Mentira. En Venezuela el que era pobre ahora es mucho más pobre. Y eso tienen que saberlo, porque todos son utopías. Quieren... Pero ¿cómo? Si en la calle no puedes dar un paso porque hay gente pidiendo, pero pidiendo porque necesitan de verdad para comer. El índice de pobreza... bueno, señores, es que tienen ustedes que pensar, que eso ya produce risa, que la inflación de este año en Venezuela es de un 100%, un 97%. ¿Cómo se puede vivir en un país con un 97% de inflación? Yo nunca he sido ultraderecha, por supuesto. Nunca he sido ultra. Pero me dan ganas de pensar en un partido político en España para que les desenmascare. Porque es que no se puede creer todas estas falacias que después son mentiras, porque no tienen nada más que hacer que ir allí a Venezuela o recoger los periódicos que yo he traído, leerlos, y te enteras de lo que está pasando. ¿Y cómo quieres implantarlo aquí? Sí, claro. Pues, Horacio, la verdad que los testimonios que usted nos ha dejado aquí han sido, vamos, tremendos y muy clarificadores. Claro, porque me da... Todo esto es porque me preocupa que haya gente que antes de apostar por un... Y como te aclaro, a mí el señor Iglesias me cae bien, el señor Llamazares por paisano también, pero... Aunque luego vaya a cobrar al Palacio de Miraflores. De Miraflores, sí. Bueno, pero allí como van a pedir todos, es lo mismo, ya no tiene importancia. Pero lo que me preocupa es que haya una cantidad enorme de españoles en mi tierra, en Asturias, en Cantabria, en Galicia, en todos los lados, que aún están pensando en votar un partido como este. Porque es que no se dan cuenta dónde vamos. Claro, esa es la verdad. Y por eso es mi decisión de apoyar al contrario. Ajá. Pues Horacio, ha sido un placer tenerle aquí en nuestros estudios y bueno, espero que nuestros televidentes hayan tomado buena nota de todo lo que nos ha contado usted sobre lo que está pasando ahora mismo en la Venezuela chavista. Y en lo que puede, sobre todo que tengan mucho cuidado de lo que puede pasar en España, ¿no? En la España, si se aplica en la ese España modelo. Chavista, claro, que es patético, claro. Bueno, muchísimas gracias. Placer. A ustedes.